Hola, muy buenas noches. Bueno, yo creo que ya estamos con un quórum interesante. Vamos entonces a empezar con nuestra actividad de nuestro jueves del residente. Hoy tenemos un tema que es bien particular y bien especial, que es la evaluación integral de pacientes con patología herniaria y además, aunado a eso, una parte de imágenes diagnósticas que es muy interesante para el desarrollo de este tema y para la preparación del paciente que va a ser llevado a una cirugía por una patología herniaria. Para hablarnos de este tema tan interesante, el día de hoy nos acompaña la residente de segundo año del Hospital Universitario Clínica San Rafael, la doctora Daniela Arango, quien ha hecho un esfuerzo muy grande para poder sacar tiempo de su pesada residencia y poder hacer una presentación que sea útil para todos los que estamos presentes y los que se vayan uniendo. Entonces, sin mucho más por decir, bueno, a sumar además que vamos a tener como apoyo a los profesores Juan Carlos Ayala. Juan Carlos es cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana, es PhD y hace parte de la clínica de pared abdominal de la clínica del Country. Y además una invitada especial que es la doctora Sonia Nieto Córdoba, quien es médica radióloga especialista en imagen corporal y músculo esquelético de la Universidad Militar Nueva Granada y trabaja en Sura y en Rimavi, aquí en Bogotá. Doctora Sonia, bienvenida también. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar paso a Daniela para que pueda empezar con su presentación. Gracias, Daniela. Gracias, doctor. Buenas noches para todos. Denme un segundo y me dejan saber, por favor, si están viendo mi pantalla. La vemos. Aunque todavía no está en modo presentación, ¿o sí? No, sí, ya está. ¿Sí? Sí. Gracias, doctor. Bueno, entonces, pues, esta es una charla que vamos a dar en dos partes, mi compañera Isabela Castillo y yo. La segunda parte se dará la próxima semana, entonces esta semana, pues, vamos a empezar con la primera parte sobre evaluación integral de los pacientes con patología herniaria de la pared abdominal respecto al abordaje clínico y la valoración por imágenes. Entonces, una pequeña introducción para tener en cuenta. Las hernias son una patología quirúrgica relativamente frecuente. Se presentan hasta en un 20% de las laparotomías que se llevan a cabo. Tenemos que tener en cuenta que van a tener una afectación importante en la calidad de vida de los pacientes, algunas desde completamente asintomáticas a otras que van a cambiar totalmente la calidad de vida de nuestros pacientes. Se pueden presentar hernias congénitas, iatrogénicas o que se relacionen con los cambios de elevación de la presión intraabdominal. Tener en cuenta que la sintomatología puede ser consistente o intermitente, nuevamente teniendo un impacto importante en la calidad de vida de los pacientes. Respecto al abordaje de este tipo de patología, tener en cuenta que pueden tener que ser llevadas a cirugía de emergencia o cirugía electiva, que sería lo ideal para el caso de nuestros pacientes. Pueden ser hernias que se presenten de manera primaria versus incisionales o diferentes recidivas a lo largo de la vida de los pacientes y que hasta un 15.2% pueden darse como un hallazgo incidental en imágenes que se estén tomando pues para otro tipo de procedimientos. Entonces, respecto al abordaje inicial, podemos considerar que hay como tres pilares en los que vamos a ver los síntomas que presente nuestro paciente, la anatomía que se presente de la hernia y lo que podamos evaluar de manera clínica y pues las imágenes que nos van a dar el apoyo para el planeamiento de la cirugía que vamos a realizar. Respecto a la sintomatología, tener en cuenta que pues más que todo se va a presentar como una sensación de masa que se va a presentar con
o que se va a aumentar con las maniobras de Valsalva. Los pacientes pueden referir algo de pesadez, dolor, disconfort, y los síntomas pueden ser variables, presentándose desde simplemente un disconfort o síntomas ocasionales hasta llegar a la obstrucción intestinal y obligarnos a llevar a un paciente a cirugía de manera emergente. Hay escasos estudios al respecto de la sintomatología que presentan los pacientes con hernias de la pared abdominal, y la mayoría de estos se han hecho respecto a las hernias incisionales. Encontré este estudio que se hizo en Glasgow en el 2014 respecto a qué tan enterados están los pacientes de los síntomas, o qué tanto presentan los pacientes los síntomas respecto a las hernias incisionales. Entonces, esto es un estudio prospectivo que hicieron en 120 pacientes con antecedente de cirugía abdominal previa. El 21% de estos pacientes encontraron que tenía una hernia incisional clínicamente evidente. El 30% no sabían que tenían la hernia, o sea, no presentaban sintomatología. El 34% tenía una sensación de masa que no les generaba ningún síntoma ni ningún problema en su vida diaria. Y el 30% de los pacientes refería dolor, disconfort o incluso afectaciones cosméticas. Respecto a la evaluación clínica inicial de estos pacientes, entonces hay que tener en cuenta que la complejidad de la reparación que se va a realizar varía entre una cirugía muy simple a una cirugía altamente compleja que va a requerir de múltiples intervenciones para poder ser llevada a cabo de la mejor manera. Tener en cuenta que existen diferentes factores dentro de los cuales podemos organizarlos más o menos en 3 categorías respecto a las condiciones del paciente como tal, las características de la hernia a la cual nos vamos a enfrentar y las características también de la cicatriz que haya dejado, por ejemplo, en el caso de las hernias incisionales, un procedimiento previo. Todo esto va a tener una influencia en las complicaciones posoperatorias y la tasa de recurrencia que puedan tener las hernias que vamos a intervenir. ¿Cuál es la idea? Hacer la optimización del paciente y buscando la mejoría de los resultados posoperatorios. La idea es llevar a estos pacientes en las mejores condiciones posibles a un procedimiento bien planeado para tener los mejores resultados posoperatorios. Debemos saber también que la mayoría de las características de la hernia dependen, y pues de la cicatriz, dependen directamente del procedimiento anterior, y por ende, en el momento en el que nosotros recibimos el paciente y estamos haciendo el abordaje inicial, no van a ser modificables. Entonces tenemos que tener en cuenta factores, por ejemplo, en el paciente que puedan ser modificables para, como les digo, llevar el paciente en las mejores condiciones al procedimiento quirúrgico. Entonces, hablando un poco respecto a los sistemas de clasificación que existen para las hernias, hay varios, estos son algunos para tener en cuenta, sobre todo los primeros 2, que es la clasificación de la Sociedad Europea de Hernias y la clasificación de la Ventral Hernia Working Group, que son las 2 más utilizadas. El resto tienen un poco menos de evidencia y se mencionan menos, pero pues también debemos saber que existen otras posibilidades. Respecto al sistema de clasificación de la Sociedad Europea, entonces se creó en el 2009, un grupo internacional de expertos se reunió y creando esta clasificación en busca de mejorar la posibilidad de comparar los pacientes que se presentaban en los diferentes estudios, como para poder estandarizar un poco y objetivizar de qué tipo de hernia y de qué características estábamos hablando. Esta clasificación se va a basar o nos va a dar información más que todo en la localización, el tipo y la dimensión de hernias de las cuales vamos a tratar. Tener en cuenta que en esta clasificación las hernias incisionales son separadas o se presentan diferente a las hernias primarias. Las hernias primarias vamos a hablar que se dividen según la localización, bien sea mediana o lateral, y el diámetro. Y las hernias incisionales vamos a tener información sobre la localización, la dimensión y el tipo, bien sea inicialmente pues incisional o recurrente. Entonces, pues este es un ejemplo de la tabla que vamos a tener en cuenta respecto a las hernias primarias. Como les digo, saber si son mediales o laterales y el tamaño teniendo en cuenta el diámetro. Esta ya es la tabla que vamos a usar para las hernias incisionales. Nuevamente vamos a tener en cuenta si son laterales o mediales.
teniendo en cuenta la clasificación de las mediales, entonces una M1 para una hernia subsifoidea, M2 para las epigástricas, M3 para las umbilicales, M4 infraumbilicales y las suprapúbicas M5. Eso es para las mediales. Respecto a las laterales, vamos a hablar de subcostales L1, en el flanco L2, ilíacas L3 y lumbares L4. Luego sigue, pues, clasificar bien sea si es una hernia recurrente o no, y el tamaño de esta clasificado entonces por la letra W, dependiendo del tamaño, menor a 4 centímetros W1, W2 de 4 a 10 centímetros y W3 mayor a 10 centímetros. Respecto al otro sistema de clasificación, que es el BHWG, se creó en el 2010 y este tiene como idea o como ideal buscar el riesgo preoperatorio de los pacientes que nos puedan presentar diferentes situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones? Vamos a hablar de infección del sitio operatorio, seroma o hematoma, dehiscencia de la herida o presencia de una fístula enterocutánea. Y lo que hace esta clasificación es dividirlo en un sistema de 3 grados. El grado 1 son pacientes que no tengan comorbilidades, que tengan una herida limpia, que no hallemos nada adicional. El grado 2, que tengan una o más comorbilidades. Y el grado 3, que tengan una herida contaminada, que se va a clasificar en A, B o C, según el grado de contaminación de las mismas. El riesgo de presentar estas situaciones va el 14% para el grado 1, grado 2 un 27% y grado 3 hasta un 46%. Tener en cuenta que esta clasificación, a diferencia de la Sociedad Europea, no incluye las dimensiones o informaciones sobre cirugías previas que hayan tenido estos pacientes. Respecto a la evaluación preoperatoria, entonces hay varios factores que debemos tener en cuenta. Dentro de la historia clínica debemos tener una historia clínica completa que incluya pues las comorbilidades de los pacientes y debemos también saber a qué cirugías abdominales previas fueron llevados, tratar de obtener la mayor cantidad de información respecto a esas cirugías, descripciones quirúrgicas de ser posible, la historia clínica completa de cuando ese paciente fue llevado a cirugía, el tipo de malla y la posición en la cual se puso esa malla y la técnica utilizada durante ese procedimiento. Esto nos va a ayudar a que tengamos una mejor idea de a qué nos vamos a enfrentar durante el planeamiento quirúrgico y pues el día de la cirugía como tal. El examen físico debe ser un examen físico completo que se debe realizar tanto de pie como en decúbito supino, teniendo en cuenta que las hernias y las dimensiones pueden cambiar dependiendo de la posición del paciente. Hay que evaluar también la calidad y la cantidad de la piel, al igual que el tejido celular subcutáneo, las heridas previas, la presencia de estomas, fístulas, la localización de estos y el número de hernias que presenta el paciente y pues la localización de estas. En caso de tener una piel de mala calidad, que tengan heridas presentes, defectos de cobertura, infecciones, hay que pensar que también debemos buscar apoyo de cirugía plástica, por ejemplo, en el que vayamos a pensar en hacer una cirugía reconstructiva mayor, en la que tengamos que evaluar defectos de cobertura, que sean hernias de un gran tamaño, pues en el cual tendremos que pensar en el apoyo de esta especialidad. También debemos tener en cuenta respecto a todo esto y tomando como base la historia clínica completa del paciente, factores de riesgos generales como los que presente cualquier paciente al que vayamos a llevar a cirugía. Tener en cuenta los niveles de hemoglobina, la función renal. Es importante saber y estar seguros de que estos pacientes no presenten malignidad al momento en el que vayamos a pensar en corregir una hernia, y si las presentan, saber cuál es el seguimiento que han tenido y pues cómo ha seguido el seguimiento por parte de oncología. Y pues importante que vamos a hablar ahorita, las imágenes hacen parte muy importante de la evaluación preoperatoria, nuevamente para poder planear el tipo de cirugía que vamos a hacer. Entonces, respecto a la historia clínica, como les acabo de mencionar, incluir los síntomas que presenta el paciente, los antecedentes farmacológicos y las cirugías abdominales previas a las que haya sido llevada, al examen físico, nuevamente la localización, tener en cuenta que la clínica también nos puede hacer pensar
respecto a si el paciente puede tener un riesgo de tener pérdida de dominio o no, de lo cual ya vamos a hablar un poco más adelante, saber cómo están las heridas y la calidad de la piel. Y pues las imágenes, normalmente de lo que se habla es del uso del TAC, sin embargo ya les voy a mencionar un poco más sobre el resto de las imágenes. Importante que el TAC que estemos evaluando no sea de más de 6 meses de antigüedad y que haya sido realizado posterior al último procedimiento quirúrgico al que haya sido llevado el paciente. Tener en cuenta sobre los factores de riesgo de los pacientes. En pacientes fumadores, los pacientes deben haber dejado de fumar por lo menos 4 semanas antes de ser llevados a cirugía, pues para mejorar las posibilidades y la calidad de la cicatrización. Los artículos mencionan también considerar los parches de nicotina, chicles de nicotina, para ayudar a estos pacientes a tener un poco más facilidad respecto a este cambio. En cuanto a pacientes diabéticos, debemos tener en cuenta que deben ser llevados inicialmente a una valoración, pues aquí lo mencionan por un médico general, pero en nuestro medio puede ser más que todo un internista que se asegure de que el paciente tiene un control adecuado de su diabetes. Pero para nosotros tener en cuenta al paciente, lo ideal es que tenga una hemoglobina glicosilada menor a 7 y en pacientes con una hemoglobina glicosilada mayor a 8, lo ideal sería posponer una reconstrucción electiva y esperar a que el paciente tenga un mejor control de su diabetes. Respecto a pacientes obesos, un índice de masa corporal de 30 a 40, podemos pensar en ayudarle a este paciente con la pérdida de peso, generar programas que le ayuden a esto, mandarlo a valoración por nutrición, pensando en que es un paciente en que a un mediano plazo se podría llevar a cirugía. Respecto a un índice de masa corporal mayor a 40, ya debemos empezar a considerar las opciones de mandar a este paciente para que sea evaluado para cirugía bariátrica, y un índice mayor a 50, pues no se debe realizar ningún procedimiento quirúrgico pensando en la reparación de esa hernia hasta que el paciente no haya perdido peso. Respecto a enfermedades cardiopulmonares, todos estos pacientes deben ser evaluados por un especialista que logre controlar estas enfermedades. Respecto a cardiopulmonares, importante el EPOC. Estos pacientes tienen cambios fisiológicos de la pared abdominal que van a hacer que sea un poco más difícil y nos van a poner un poco en más de riesgo de tener complicaciones de la cirugía. Por ende, deben ir primero a una evaluación, bien sea por su neumólogo, por el cardiólogo, para asegurarnos de que nuevamente estén lo más compensados posibles. Pacientes que tengan riesgo o que estén en malnutrición, considerar nutrición enteral, nutrición parenteral, el apoyo por el servicio de nutrición para llevar al paciente en mejores condiciones a la cirugía. Tener en cuenta también los pacientes que estén en manejo con anticoagulantes o con inmunosupresores, pues también que los evalúe bien sea el internista o su médico tratante para evaluar cuál es la mejor manera y el momento para llevar a estos pacientes a la reparación de su hernia. En cuanto a los factores de riesgo que son pues ya inherentes a la hernia, sería los defectos mayores de 10 a 15 centímetros con pérdida de dominio. Debemos considerar también la preparación, bien sea con toxina botulínica o con neumoperitoneo. También pues para el planeamiento quirúrgico y dependiendo de lo que encontremos en las imágenes. Respecto a los pacientes con fístula, tener en cuenta que no es ideal llevar a estos pacientes a cirugía. Y pues lo que deberíamos tratar de lograr es resolver todo el tema de su fístula antes de pensar en llevarlos a una corrección de la hernia. Y pues lo mismo en un paciente que tenga una herida contaminada, también se debe procurar tener un control de esa contaminación antes de pensar en llevarlo a cirugía. Respecto a las imágenes, pues hablemos de 3 imágenes o 3 categorías importantes. La más importante de todas y la que más se usa, digamos que el gold standard, es la tomografía. Es la imagen de elección en la mayoría de los casos. La podemos usar de manera electiva o en un paciente que también tenga que ser llevado de urgencia a una corrección de la hernia. Vamos a tener la posibilidad de tener una reconstrucción en diferentes planos que vamos a poder ver en diferentes oportunidades, vamos a poder tomar medidas,
es un poco menos dependiente del operador y va a tener una adecuada resolución que nos va a permitir tomar las medidas que necesitamos. Estos tres tipos de imágenes van a tener una sensibilidad y una especificidad muy parecidas, y los cambios los vamos a ver es respecto a la disponibilidad de las imágenes que tengamos y qué tan costo efectivas son. En cuanto a la ecografía, pues es más que todo utilizada para las hernias inguinales en los adultos, en la población pediátrica es muy usada. Tener en cuenta que es muy útil en las mujeres en las que no se presenta o no se evidencia clínicamente una hernia inguinal, a veces las podemos encontrar por ecografía. Es un método no invasivo, costo efectivo, que permite una evaluación dinámica del defecto herniario. Sin embargo, no tenemos la capacidad de medir la pérdida de dominio a la realización de una ecografía y pues va a tener una alta variabilidad según el operador. Respecto a la resonancia, se usa más que todo en los casos complejos donde la ecografía y el TAC no fueron concluyentes, aunque tiene una muy buena sensibilidad y especificidad, pero también tenemos que tener en cuenta que pues tiene un alto valor económico y no va a estar disponible pues en todos los lugares. Entonces, esto que vemos aquí es como un pequeño resumen del algoritmo del que les voy a hablar al respecto de cómo interpretar un TAC de abdomen, pensando pues en la patología herniaria. Y vamos a hablar más o menos de estos 4 pasos, que son estas columnas que ven acá. Entonces, respecto al primer paso, la hernia y sus características. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí, primero que todo, confirmar la presencia o no de una hernia. A veces debemos tener en cuenta que a la clínica se puede presentar, por ejemplo, una diastasis de los rectos que a veces se puede confundir con una hernia. Entonces, por ejemplo, en este caso, confirmar que lo que estamos viendo clínicamente sí sea la presencia de una hernia. Aquí ya podemos obtener información sobre la localización de dicha hernia, la dimensión y el contenido de esta. Hay que iniciar evaluando la pared anterior y lateral en búsqueda de defectos, distorsión o contracciones musculares que puedan ser causados por cicatrices o estomas que tenga el paciente. Como les digo, buscar las hernias que no se ven en la clínica. También a veces, como les dije, son hallazgos incidentales y los podemos encontrar en estas imágenes. Y pues la inspección de los defectos de manera detallada que nos va a permitir medir las dimensiones tanto del defecto como del saco herniario. Número 3, que es la lección de cómo Respecto al paso número 2, entonces, consideraciones adicionales de la hernia, debemos evaluar los factores que nos vayan a hacer un poco más difícil la reparación quirúrgica de esta. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mallas existentes, tener en cuenta o saber si de pronto hay asas intestinales que estén adheridas a la malla, si hay factores que nos hagan pensar en infección de la malla, presencia de estomas o fístula. Sería bueno para la evaluación en este punto tener las descripciones quirúrgicas previas para evaluar el tipo y la posición de la malla en la que se haya fijado, porque eso también nos va a cambiar pues el planeamiento quirúrgico que vamos a hacer respecto a estos pacientes. Siempre tener en cuenta estomas o fístulas que hayan tenido, la localización, el tamaño y la relación de estos con la hernia y el saco que estemos planeando reparar. Respecto al tercer paso, entonces vamos a evaluar los tejidos blandos, teniendo en cuenta la piel, el tejido subcutáneo y la musculatura. ¿Qué es lo ideal en los pacientes con este tipo de hernias? Lo ideal sería lograr realizar un cierre primario y evitar el uso de prótesis. Entonces, dentro de las mediciones y la idea de tener unas imágenes como el TAC es pensar y mirar las posibilidades de lograr hacer este cierre primario. Entonces, debemos medir el largo y el ancho de los rectos y el grosor de la pared abdominal como un todo, teniendo en cuenta la razón de el ancho de ambos rectos al orificio ventral para correlacionar con la necesidad de relajaciones miofasciales, separación de componentes y nuevamente hacer un planeamiento quirúrgico adecuado para saber a qué tipo de hernia nos estamos enfrentando. Respecto a la evaluación de la calidad de los rectos abdominales, debemos tener en cuenta el volumen de estos, evaluar si tienen o no infiltración grasa, porque eso nos va a indicar un poco que hay denervación y atrofia de los mismos, y pues nos va a tener que, o nos va a obligar a hacer cambios en el procedimiento quirúrgico o el abordaje quirúrgico que vamos a hacer, porque pues esto nos va a garantizar
mejores resultados. El volumen muscular se considera como un marcador confiable de la estabilidad y la fuerza que va a tener la reparación que nosotros vamos a hacer. Respecto a los músculos, debemos buscar, en caso de que haya discontinuidad, asimetría, ya que estos son indicativos de una denervación de ese músculo, desacondicionamiento o atrofia, y pues en algunos casos la desnutrición. Si se llega a encontrar, por ejemplo, el caso de la desnutrición o la atrofia, debemos pensar en llevar a este paciente a una prehabilitación, fisioterapia, optimización nutricional, nuevamente para llevarlo en las mejores condiciones al procedimiento quirúrgico. Debemos tener en cuenta también las contracciones de la pared lateral, porque eso puede dificultar el hecho de acercar la línea media sin separación de componentes. Es decir, que si tenemos una pared lateral muy contraída, vamos a tener que pensar inicialmente en una separación de componentes y puede que incluso en técnicas un poco más allá, como de la denervación con la ayuda de la toxina botulínica. Después de evaluar la calidad de los músculos, debemos también evaluar la apariencia radiológica de la piel y del tejido celular subcutáneo. Qué tan gruesos son, si existen signos de infección o inflamación relacionados, la localización y la extensión de la pérdida del tejido o cicatrización que tengamos en este caso, porque pues según eso vamos a poder lograr cubrir defectos de cobertura o no. Respecto a las áreas de cicatrización, pues presentan disrupción de los patrones de perfusión de la piel y el tejido celular subcutáneo que va a hacer que la cicatrización de las heridas no sea la mejor. Debemos comparar también la distribución de la grasa intra y extraperitoneal porque, y pues tener en cuenta que el índice de masa, de masa corporal puede ser un indicador de la distribución de la grasa corporal y eso pues es un factor de riesgo para tener en cuenta respecto a la tasa de recurrencias que se pueden presentar. Y el paso 4 ya sería, respecto a las consideraciones preoperatorias, evaluar la existencia de la pérdida de dominio y razones que nos hagan retrasar o evitar la cirugía. Ya vamos a hablar un poco más de la pérdida de dominio, pero aquí también hablan de patología inesperada, como por ejemplo una neoplasia, que sea como un hallazgo incidental que tendría que ser estudiada antes de llevar estos pacientes a corrección de la hernia. Entonces, respecto a la pérdida de dominio, ¿qué es la pérdida de dominio? Pues lo vamos a considerar como el caso en el que se presente un defecto de gran tamaño, en el cual una porción significativa del contenido abdominal reside fuera de la cavidad abdominal y está contenida por el saco herniario, que va a causar que la reparación y el mantenimiento de la función abdominal sea todo un reto. Se presentan en las hernias en las que son lo suficientemente grandes para que la reducción del contenido no se pueda realizar con un cierre primario y tengamos que buscar ayuda de técnicas reconstructivas adicionales, dado que eso va a causar un riesgo de complicaciones por el aumento de la presión intraabdominal. Dentro de estas complicaciones, pues una hipertensión abdominal, un síndrome compartimental y complicaciones respiratorias o renales. Entonces, es por eso que es necesario saber o estar seguros de que el paciente no tenga pérdida de dominio, porque en este caso vamos a tener que empezar a pensar un poco más allá respecto al planeamiento que vamos a hacer. Y pues se habla sobre todo de una relación entre la hernia y el volumen de la cavidad abdominal. Entonces, existen dos índices que son los más utilizados para medir la pérdida de dominio, que son los índices de Sava y el de Tanaka. No son universalmente aplicables, pero son los más utilizados. Respecto al índice de Sava, entonces vamos a medir el volumen del saco herniario, que se expresa como un porcentaje del volumen total de la cavidad peritoneal. Y se saca, pues es el volumen del saco herniario dividido el volumen peritoneal total, como ven acá en la imagen, aquí marcada con la A. Y respecto al índice de Tanaka, lo que vamos a hacer es expresar el volumen del saco herniario como una razón respecto al volumen de la cavidad peritoneal. Es decir, la medición nos va a dar el volumen del saco herniario dividido el volumen de la cavidad abdominal. Y lo que vamos a hacer es que en el caso del índice de Stavag se va a considerar una pérdida de dominio cuando el volumen nos da 20% o más, y en el caso del índice de Tanaka, en el 0.25 o más, ya vamos a considerar una hernia con pérdida de dominio.
Y en este caso, pues debemos considerar, como les mencioné, la inervación química con toxina botulínica o el uso de neumoperitoneo preoperatorio dentro de nuestro arsenal para pensar en la reconstrucción de esta hernia. Y pues respecto a las conclusiones de qué debemos hacer con este tipo de pacientes, entonces pues se debe realizar una evaluación y un planeamiento individualizado de cada uno de los pacientes, teniendo en cuenta los diferentes factores que debemos optimizar antes de pensar en el procedimiento quirúrgico. Debemos pensar en la compensación de las comorbilidades, tratando de llevarlo en las mejores condiciones posibles. Pensar respecto a todos los factores que tenemos, si es posible llevar el paciente a cirugía ahora o debemos esperar y retrasar el procedimiento pensando en compensar las patologías que tengamos previas. Debemos tener en cuenta y muy claros los procedimientos que se realizaron anteriormente o lo más claros posibles para poder realizar un adecuado planeamiento. Tener las imágenes necesarias para dicho planeamiento y saber a qué nos vamos a enfrentar y tener diferentes, como tener diferentes planes al respecto de cómo vamos a abordar la hernia y pues de las técnicas quirúrgicas que tenemos disponibles. Y pues también hay que tener en cuenta que todo lo que el paciente ha tenido que vivir, la hernia y lo que nosotros vayamos a hacer va a tener un impacto en la calidad de vida de los pacientes. Entonces encontré esto que dijo el doctor Michael Rosen, director de la Universidad de Cleveland, del Clinical Hernia Center, y dice, cuando la cirugía de hernia sale mal, el resultado son algunos de los pacientes más abatidos, con peor calidad de vida y desesperados por mejorar. Esto es difícil de imaginar porque la cirugía de hernia es probablemente una de las más comunes realizadas por los cirujanos generales. Me parece importante que tengamos en cuenta esto porque cada vez que nosotros llevemos un paciente pues a una reconstrucción de una hernia le estamos dando la oportunidad de mejorar de una manera impresionante la calidad de vida. Daniela, muchas gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias por tu presentación muy completa. Realmente la prehabilitación y el manejo integral del paciente en el preoperatorio es un tema muy extenso, que como pudimos ver todos, tiene muchas variables a tener en cuenta y que deben ser todas consideradas para poder llevar al paciente a un manejo quirúrgico satisfactorio con devolución no solo de la integridad de la pared abdominal, sino de su funcionalidad, con un paciente, por supuesto, vivo en el posoperatorio y que tenga una buena calidad de vida. Es por esto que son varios temas para abordar, cada uno de ellos y cada una de esas variables podría dar para una charla completa y una clase de 1 hora, y tú lo resumiste de una muy buena manera, mostrando lo que uno debe hacer si se considera un centro especializado en el manejo de hernia o un grupo de pared abdominal o un cirujano que se dedica al manejo especializado de las hernias. Todos los factores deben ser tenidos en cuenta en mi paciente para escoger no solo cuál es el paciente adecuado para X o Y manejo, sino qué debo hacer antes de operarlo, qué debo pedirle al paciente que haga para llevarlo en el mejor estado, como tú lo hablaste muy bien, el tema del tabaquismo, el control de la diabetes, el control del peso, cuál sería el peso ideal, cuál es el peso aceptable, qué medidas debo tomar adicionales cuando el peso supera lo aceptable, que cosa que cada vez es más frecuente y en países, por ejemplo, como Estados Unidos, puede ser inclusive más frecuente encontrar pacientes con obesidad por encima de 40 o 50 de índice de masa corporal. ¿Cómo estudio a mi paciente con imágenes? Y ahorita la doctora nos va a dar unos comentarios adicionales al respecto. ¿Qué estudio pedir? ¿Cómo lo debo evaluar? Si tiene pérdida de dominio, como tú lo mencionaste, ¿qué herramientas tengo a la mano para poder rehabilitar a ese paciente? Y todo eso en conjunto es lo que me permite ese 50%
que se suma a una buena técnica quirúrgica realizada por un cirujano idóneo y con experiencia. Y eso también hace parte de la planeación, ¿no? Hay pacientes que puede que yo diga, oiga, este no es el paciente para yo operar por mi experiencia, sino para remitir a un amigo o a un colega que tenga una mayor experiencia en este tipo de pacientes, o de pronto sí tengo la experiencia, pero este no es el lugar para operarlo porque aquí no tengo las condiciones para hacerlo y debo hacerlo en otra institución en donde pueda manejarlo de una mejor manera. Todo esto hace parte de los grupos multidisciplinarios y los grupos de pared abdominal y son los pacientes que se deben llevar con unos protocolos establecidos muy claros para que tengan mejores resultados. Entonces la charla es supremamente valiosa en ese sentido porque nos permite abrir el panorama y empezar a evaluar dentro de nuestros servicios qué de todo eso tenemos ya y qué nos hace falta por hacer para lograr esa excelencia en el manejo, que es lo mínimo que requieren estos pacientes. Muchas gracias, Daniela, por la buena presentación nuevamente. Gracias, doctor. Bueno, habiendo dicho esto, entonces, yo quisiera de todo pues darle paso a la doctora Sonia Nieto para que como invitada especial nos pueda comentar en su experiencia y ya que su especialización está muy dedicada a imágenes corporales, ¿cómo es la evaluación de la pared abdominal desde el punto de vista del radiólogo? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento con el doctor González por la invitación a esta charla. Daniela, muy buena charla. Como decía, pues el doctor Navarro, es un tema muy extenso. El tema de las imágenes diagnósticas, yo creo que les puedo hacer una charla de 1 hora y no termino de todas las cosas que debemos abordar dentro de las hernias ventrales. Me gustó mucho esa parte que, como lo enfocó Daniela, como un checklist de cómo abordar una tomografía de abdomen para valorar las hernias ventrales. Dentro de ese checklist que hizo Daniela, yo le adicionaría un paso inicial que es súper importante y es valorar si el TAC está hecho adecuadamente con el protocolo adecuado. Un protocolo adecuado para valorar una hernia ventral debe tener 2 componentes. Uno es que esté hecho de forma dinámica. ¿Cómo así? O sea, que el paciente esté en reposo y con maniobras de Valsalva. Los protocolos son muy variados. Están pidiendo mucho TAC de abdomen simple para valoración de las hernias ventrales. Bueno, es una cosa muy respetable. Yo personalmente recomiendo que si en la posibilidad está de hacerlo contrastado, siempre debe hacerse contrastado en fase portal. Se debe hacer en reposo y con maniobras de Valsalva. ¿Por qué? Si es un TAC que solamente está hecho en reposo, no es un TAC adecuado para valorar hernias. No sé si yo pueda mostrar una imagen que tenía acá de una hernia que di, una charlita que di una vez. A ver, voy a mirar si lo puedo compartir. No, se me perdió. Permítanme 2 segunditos. Me avisan si de pronto está compartiendo. No todavía. ¿No? ¿Nada? Yo no la veo aún. No dejo. ¿Será que me tienen que dar de pronto algún permiso especial para que se comparta la pantalla? Doctora Betancourt, no sé si... Hola doctora, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo Ya estás? le puse como coanfitrión de la reunión. Intente nuevamente si puede compartir su pantalla. A ver.
Si quiere, doctora, mientras usted lo intenta con tranquilidad, yo aprovecho para darle a usted 3 minutos para eso. Aprovecho que veo conectado al doctor Esteban Varela, es cirujano y profesor en cirugía de paraabdominal. Doctor Varela, qué pena que abuse de su confianza, pero me parece súper interesante saber en los Estados Unidos, que es donde usted ejerce su práctica en pared abdominal. Todos conocemos que el tema con los aseguradores es mucho más exigente y estricto en el tema de prehabilitación y control de comorbilidades de lo que puede ser en Colombia. En ese sentido, quisiera que usted nos pudiera contar brevemente qué, digamos, condiciones o qué indicadores le piden a usted antes de llevar a un paciente a una cirugía de prehabilitación, a una cirugía de pared abdominal, y cómo lo miden después de esto. Inclusive sabemos que hay algunas bases de datos donde los pacientes pueden consultar los resultados por cirujano o por centro especializado. No sé si nos pueda compartir algo de eso. Doctor Varela. No, de pronto Esteban no nos está escuchando. Lo cogí un poco a malsalva. Bueno. Definitivamente no se compartió la pantalla. No, yo no la veo. Bueno, no, quería básicamente como mostrarles unas imágenes sobre la importancia de hacer un buen protocolo con Valsalva para el diagnóstico sobre todo de hernias recurrentes. A veces solamente hacer tomografías en reposo se pasan por alto hernias recurrentes y defectos herniarios pequeños. Entonces, lo primero para valorar una adecuada, pues hacer una valoración de un TAC es mirar si es un protocolo adecuado, o sea, que tenga reposo y maniobras de Valsalva. Y pues hay una serie de pasos que me parecieron muy bien explicados por Daniela. Uno, pues hacer la localización anatómica de la hernia con los diferentes reparos anatómicos, medir en centímetros a cuánto está de la línea media, del apéndice sifoides, del pubis, el contenido de esa hernia, si tiene signos de sufrimiento, el contenido herniario, si hay pérdida del dominio. La calidad de los músculos de la pared abdominal en cuanto a grosor, si hay signos de atrofia, la cantidad de grasa que tenga el plano subcutáneo, ya que pues eso definitivamente es un factor de pronóstico para las complicaciones de la hernia y las recurrencias. Es súper importante también ver si hay cirugías previas, si hay mallas y en qué plano están colocadas, si están en plano superficial, onlay, inlay, o si ya están en planos profundos, las características de los músculos, si hay cicatrices, si hay cambios de atrofia grasa, si hay signos de complicación de los sacos herniarios o si hay complicaciones postquirúrgicas. Yo creo que fue una explicación muy completa de las cosas que se deben tener en cuenta en la valoración de las hernias. Yo le aumentaría pues la parte de la importancia de los protocolos, ¿cierto? Y que ustedes como cirujanos exijan que los protocolos de los estudios que mandan sean los adecuados. Nosotros ya en la parte de nuestro ejercicio de radiología, por ejemplo, ya no estamos aceptándole a los tecnólogos que hagan solamente en reposo. Cuando llegan pacientes con tomografías que las piden por hernias ventrales y que las hacen por reposo, personalmente yo las devuelvo y pido que los reciten y hagan en reposo y con maniobras de Valsalva. La ecografía, pues es un estudio que es muy utilizado, pero desafortunadamente tiene muchos problemas. Uno, que es operador dependiente, y segundo, tiene muchos problemas para valorar pacientes con obesidad o hernias complejas. Entonces, realmente, pues la tomografía sí es el gold estándar. Desafortunadamente, pues no les pude compartir la pantalla porque sí les tenía unos casitos bien interesantes de charlas pasadas que había dado de hernias, que es importante ver imágenes, de estar familiarizados con las imágenes y de aprender a sacar volumetrías por TAC, ¿sí? Para sacar pues el índice de Tanaka. El índice de Tanaka es el que pues nosotros los radiólogos seguimos usando
Y también súper importante estar muy conectados y trabajo en equipo entre el radiólogo y el cirujano, ¿sí? En las solicitudes médicas es súper importante para nosotros los datos clínicos, saber si el paciente ya ha sido sometido a cirugías previas de corrección de hernias y que en sus solicitudes, si están ustedes sospechando de que estemos ante una hernia compleja, soliciten el cálculo de los índices de Tanaka. Yo creo que es algo muy importante que ustedes como cirujanos también estén familiarizados con los diferentes protocolos de las tomografías y que empiecen a exigir los protocolos adecuados para la valoración de las hernias. Doctora Sonia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus aportes. Como usted lo dice, es supremamente importante esa interacción entre el cirujano y el radiólogo para que en equipo puedan definir y entender tanto qué es lo que el radiólogo puede ver a través de las imágenes y qué es lo que el cirujano quisiera entender de las imágenes que está solicitando. Nos ha pasado también en algunas instituciones que al principio, cuando no teníamos esa interacción, pues seguramente los reportes no nos daban la información que se necesitaba, o en algunos casos, por ejemplo, en la colocación de catéteres para prehabilitación con neumoperitoneo, los catéteres quedaban ubicados en sitios donde de pronto no podían ejercer bien su función, y esa interacción y comunicación es la que permite trabajar multidisciplinariamente en pro de estos pacientes. Vi una mano levantada del doctor Víctor García. Doctor García. Gracias, doctor Jorge. Tenía una pregunta para la doctora Sonia, agradeciéndole su presencia en esta reunión, lo que hace que se enriquezca el trabajo multidisciplinario y esa interacción radiólogo-cirujano. Voy a preguntarle, doctora Sonia, en su experiencia, ¿cuál sería el mejor método imagenológico para evaluar una posible complicación en un posoperatorio de una hernia ventral? Se lo pregunto porque muchas veces uno, a veces como que dice esperemos unos días, o de pronto el TAC no es tan útil en esta primera ventana de oportunidad, o solo una ecografía o de una vez la resonancia. Entonces me gustaría su opinión al respecto. Gracias. Bueno, yo creo que es una pregunta muy buena. Siempre el TAC va a ser el gold estándar. Y en complicaciones de las hernias, súper importante que sea un TAC que esté contrastado, ¿sí? No pidan TAC simple. Bueno, yo creo que en el contexto de consulta externa se puede pedir el TAC simple, pero en el contexto de un paciente que estén sospechando una complicación, siempre hay que pedir una tomografía con contraste. Ese es el gold estándar. Realmente el papel de la ecografía en complicaciones, de pronto para seromas o cosas de esas, pero siempre va a ser el TAC. Y la resonancia, miren, el papel de la resonancia en la hernia es solamente esos pacientes que tienen alguna contraindicación para el TAC, dígase que tengan contraindicación para irradiarlos, que cada vez es menor porque ya cada vez los equipos tienen menos radiación. Realmente el TAC siempre va a ser el gold estándar. Y siempre que haya complicaciones de hernias, pídanlo con contraste. Doctora Sonia, muchas gracias, y aprovecho para una pequeña siguiente pregunta. Cuando uno prehabilita la pared con toxina, solo con toxina, no con neumo, ¿en qué momento está indicado ese TAC de control para establecer esa respuesta de la toxina con miras allá a planear la cirugía? Bueno, todavía no está tan ampliamente difundido el papel de las imágenes en la valoración de la toxina botulínica. Personalmente creo que la tomografía es muy útil, sobre todo con este tema de la inteligencia artificial que está en boga, que nos permite hacer mediciones muy precisas sobre el volumen muscular y hacer volumetrías cada vez más precisas, ¿sí? Eso todavía está como en proceso, todavía estamos como mejorando las técnicas en neumoperitoneo prequirúrgico, ¿sí? Todavía no hemos hecho como tantos avances en las volumetrías musculares en la parte de toxina botulínica, pero
se están haciendo estudios muy interesantes, como les digo, con la parte de las volumetrías por inteligencia artificial. Ok, muchas gracias, doctora. Doctora Anita, Otra muchas cosa gracias. muy importante que no les había, pues se me había olvidado, es en esos pacientes de efectos escenarios muy pequeños, ¿sí? Que el paciente que se queja que tiene una masa que ustedes sospechan de hernia, pero que al examen físico no la palpan, también es muy útil que dentro de la solicitud médica del TAC pueden pedir marcación del sitio de sensación de masa donde el paciente refiere, ¿sí? Se ponen unos marcadores metálicos encima del sitio donde el paciente siente la masa en la pared abdominal y eso nos ayuda mucho a nosotros a mirar qué es lo que realmente es la masa, si es una hernia, si es una masa real de la pared abdominal, y a ustedes también los guía mucho en la interpretación de las imágenes. Muchas gracias, doctor Anito. Bueno, el doctor García comentaba algo que me llamó la atención y quería aprovechar estos últimos 3 minutos que nos quedan para comentarlo y aprovechar al doctor Saúl, que veo que tiene la mano levantada. El tema de hacer TAC después de haber colocado Botox. Nosotros, particularmente en nuestro grupo de pared, no lo tenemos protocolizado. De hecho, no pedimos la tomografía después del Botox, sino que colocamos el Botox y programamos el paciente 4 semanas después para el procedimiento que habíamos definido en junta, sin control imaginológico. Hemos tenido algunos controles, pero más por otras indicaciones que porque sean para el control imaginológico del Botox. Quería preguntarle al doctor Saúl qué opina al respecto, aprovechando que tiene la mano levantada, y de paso saber de pronto un par de opiniones, si hay alguien que en sus grupos o en sus hospitales, inclusive dentro del grupo de residentes, considere que se debe hacer de rutina. Doctor Vargas. Buenas noches, gracias Jorge por la excelente actividad académica que acabamos de ver. Es gratificante de verdad que estas reuniones pues se hagan y se sigan haciendo. Es de verdad muy para los que nos gusta la pared abdominal, para los que disfrutamos de todos estos temas, es muy gratificante que la doctora Daniela, por ejemplo, hable de estos temas con tanta propiedad y que lo pueda resumir de pronto en una presentación de la manera en que lo hizo. Entonces, felicitar a la doctora Daniela por su presentación, agradecerle a la doctora Nieto también por las recomendaciones que nos hace. Y definitivamente, Jorge, y lo hemos hablado en muchos escenarios, el cirujano de pared debe saber leer, interpretar, pedir, solicitar, y debe estar completamente y absolutamente familiarizado con la tomografía. Nosotros hacemos una junta de pared abdominal semanal y a todos los pacientes que vemos, 5 o 6 pacientes que vemos en la junta, a todos les hacemos las mediciones para sacar el índice de Tanaka, por más pequeña que sea la hernia, porque eso nos permite además que nuestros residentes se familiaricen con las medidas, y eso nos da también una preparación para la cirugía y para que los resultados de la cirugía sean mucho mejor. Entonces, definitivamente, yo creo que el mensaje en cuanto a la radiología y la pared abdominal es que debemos estar completamente y absolutamente familiarizados con la tomografía, porque es el gold estándar, como lo dice la doctora Nieto, para evaluar y para estudiar un paciente. Con respecto a lo que usted pregunta de la toxina botulínica, no lo hacemos de rutina. Sí hemos estudiado y hemos visto y hemos considerado algunos estudios en los que lo hacen más como por el hecho de hacerlo de forma de pronto académico y medir algunas variables que pueden de pronto cambiar, pero creería yo, y personalmente creo que no es necesario hacerlo con la primera tomografía y con el hecho de saber pues que el paciente se beneficia de la toxina botulínica y con las ventajas que ya todos sabemos que presta la toxina botulínica y que ya están demostradas completamente. Creería que no es completamente y absolutamente necesario hacer un control tomográfico. Yo creo que ya sabiendo que el paciente se beneficia de la toxina y aplicándola y sabiendo los beneficios de esta, pues es más que suficiente para llevar al paciente a cirugía sabiendo que va a tener un muy buen resultado al haberle aplicado la toxina. Y finalmente, pues quería terminar esta breve intervención también, pues también obviamente felicitándolos por la charla y por la reunión y por la conferencia pues que se acaba de dictar, e invitarlos
a que siempre también tengan esa posibilidad de analizar y de ver las tomografías. Yo creo que no es posible llevar un paciente de pared abdominal y con hernias y con la complejidad que vemos en estos pacientes sin haber visto una imagen. Entonces, invitarlos a que se familiaricen, a que les guste leer la tomografía, aprovechar todos esos tips que nos da la doctora Nieto y que podemos todos los días tener a nuestra disposición con las imágenes diagnósticas, porque la tomografía definitivamente es indispensable tanto en la prehabilitación como en la preparación quirúrgica de los pacientes. Entonces, una vez más, felicitaciones por la reunión y pues chévere que se hagan estas reuniones y que sigamos adelante con ellas. Muchas gracias, doctor Vargas. Bueno, pues son las 8 en punto de la noche. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer al grupo de residentes del Hospital Universitario Clínica San Rafael por esta iniciativa, por tenernos en cuenta para acompañarnos en esas actividades académicas. De verdad espero que a mí en lo personal me han ayudado mucho, me han ayudado a refrescar conocimientos, me han enseñado bastante, he aprendido mucho de ustedes y espero que a ustedes también les esté sirviendo de la misma manera. Doctor Arango, muchas gracias por su presentación nuevamente. Doctora Nieto, gracias por esta hora que nos regaló de su tiempo para acompañarnos y enseñarnos. No quiero irme tampoco sin agradecerle a la doctora Andrea Betancourt por quien nos presta todo el soporte tecnológico para poder desarrollar esta charla, y a la Asociación Colombiana de Hernia, Acohernia, por todo el soporte que nos ha dado para esta actividad, de la cual hacemos parte todos y nos permite ejercer uno de nuestros pilares, que es la educación y la academia. Muchas gracias de verdad y muy buena noche para todos. Gracias, feliz noche. Feliz noche.